Bienvenidos a esta segunda parte donde estaremos abordando el capítulo 34 del libro de Ezequiel. En este capítulo 34 vamos a notar que hay una acusación, hay un juicio, podríamos decir, a los falsos profetas de Israel, ¿sí? Y la tarea del verdadero pastor. ¿Quién sería el verdadero pastor? Entonces este pasaje está dividido en dos secciones. Vamos a dividirlo en dos secciones. En la primera se habla de la acusación a los pastores, ¿sí? Por la maldad que han hecho, del versículo 1 al 8. Y en la segunda parte, la segunda sección, es el veredicto por su maldad, de los versículos 9 al 31 de este capítulo 34. Y esta segunda sección también tiene unas dos partes que son que Dios contra los falsos pastores y que Dios sería el verdadero pastor del pueblo de Israel. Entonces estamos diciendo que vamos a revisar esta acusación a los pastores, que va del versículo 1 al versículo 8. Y Dios está reclamándoles, está acusándolos de haberse aprovechado del rebaño en lugar de alimentarlo, de haberse alimentado de él en vez de alimentarlo, de haber explotado en su propio provecho en lugar de proveer a las necesidades del pueblo, como un pastor que tiene cuidado de su rebaño. Ellos no habían curado a los miembros individuales del rebaño que estaban enfermos ni espiritual ni físicamente. Ellos simplemente se habían aprovechado del pueblo. Y aquí, por supuesto que en este momento de la historia del pueblo de Israel, los que dirigían, o digamos que ese concepto de pastores no es como el concepto de pastores que nosotros tenemos hoy en día. Si aquí se está refiriendo a los pastores como a los príncipes, a los líderes del pueblo, incluidos también, por supuesto, los levitas y los sacerdotes. Pero no es ese concepto de pastor, pero por supuesto que nosotros podemos hacer una, una referencia en este momento a los pastores, porque ocurre de manera semejante. Y entonces Dios los acusa de haberse lucrado, de haberse aprovechado de las ovejas, de haber sacado beneficio personal de las ovejas y no haber hecho la tarea de pastor, no haber cuidado el rebaño, no haber estado pendiente de las enfermas, de las que se habían apartado, sino que habían gobernado con violencia. Y entonces eso ameritaba un castigo, un veredicto por su maldad. Y es lo que vamos a ver del versículo 9 al 31. Y esa primera parte es que Dios estaría contra esos falsos pastores, porque eran falsos pastores, porque no cuidaban de las ovejas, porque no estaban pendientes de ellas. Y entonces Dios les dice que va a demandar de su mano las ovejas y no les va a permitir seguir siendo pastores de esas ovejas. Dios se compromete a rescatar las ovejas de las manos de esos falsos pastores y a dejar a esos falsos pastores sin el sustento que recibían, porque vivían de ellas, y entonces, para no aprovecharse de ellas, no les iba a permitir que estuvieran allí dirigiendo ni tomando la dirección o el liderazgo de las ovejas. Y en la segunda parte de esta segunda componente de este capítulo es que Dios sería el verdadero pastor, ¿sí? Y se pone mucho de relieve el hecho de que el Señor mismo vendría a ser el pastor fiel, el que recogería el rebaño, que lo traería de las tierras extrañas, que lo restauraría, que los traería a su redil donde el Señor allí los cuidaría, los alimentaría y va a proveer por la necesidad individual de cada uno de esas ovejas, de ese rebaño, ¿sí? Dios sería el pastor.
porque esos no habían sido buenos pastores. Entonces Dios sería el pastor. Y vemos que ya previamente en el libro de los Salmos notamos a David, ¿no? Diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esto es lo que Dios va a hacer. Yo voy a ser el pastor de este pueblo. Yo lo voy a cuidar. Yo lo voy a alimentar. Yo voy a proveer para lo que necesiten. Pero hay un aspecto que es muy importante, y es que se muestra quién sería ese verdadero pastor, ¿sí? Y en términos del pacto está muy claro en los versículos del 22 al 31, ¿no? Ese pastor sería el Mesías. Dice, mi siervo David, príncipe de en medio de ellos. Es decir, recuerden que se cumple la profecía, ¿no? De la descendencia de David, ¿sí? El hijo de David. Cuando está allí en Lucas lo vemos, ¿no? Este es Jesús, el que sería el pastor. Y entonces Dios establece un nuevo pacto con su pueblo. Un pacto de paz, dice en el versículo 25. Un pacto de prosperidad y de bendición, versículos 26 al 27. Nunca más serían avergonzados entre las naciones, versículo 28. Vemos allí la tarea del pastor que serviría fielmente a Dios y gobernaría con justicia y cuidaría a las ovejas. Y entonces lo vemos comparado allí cuando Jesús en el capítulo 10 del libro de Juan dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él está dispuesto a dar su vida por las ovejas y da su vida por las ovejas para salvar esas ovejas, para poderlas cuidar, para llevar y traerlas a su propio rebaño. ¿Sí? Él se manifiesta como el pastor, que enfrenta al lobo y lo vence, que gana, ¿sí? A través de su sacrificio, a través de su muerte, entregando su vida, se convierte en el buen pastor. Y entonces pastoreará y nos pastoreará como ese buen pastor. Y vale la pena que hagamos esa reflexión, que hagamos nuevamente ese aterrizaje de este pasaje, que no es solamente para ese momento histórico allí en el libro de Ezequiel, a estos líderes que estaban aprovechándose de las ovejas, sino que también tiene vigencia, tuvo vigencia en el momento en que Jesús lo dijo, ¿no? Jesús lo dijo en Juan 10, 12 y 13, cuando les dice que el asalariado, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y huye, porque no le preocupan las ovejas, porque es asalariado, es obrero asalariado. Y así como era vigente en el momento en que Jesús se lo dijo allí a los líderes, a los levitas, a los sacerdotes en su momento histórico, es vigente el día de hoy. Cuando vemos obreros asalariados, mercaderes que usan la iglesia como negocio, pastores que venden sus iglesias porque creen que son de ellos, cuando la iglesia es del Señor, cuando la obra es del Señor, cuando la iglesia son las personas que son el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, y las venden al mundo, a sus placeres, ya que ellos mismos están envueltos en ellos. Engañan a las personas, hablándoles de la prosperidad, hablándoles de doctrinas que no corresponden a la Escritura, que no son ciertas, hablándoles de sus propias experiencias en vez de la palabra viva del Señor. Pastores que se dedican a los deleites de la carne, a vivir de sus ovejas, a pedirles que pacten dinero, cuando no hay un pacto de dinero, sino los únicos pactos vigentes son el pacto en el nuevo pacto en la sangre del Cordero y el pacto del matrimonio. No hay más pactos. Aprovechándose y viviendo de las ovejas, sin tener compasión de ellas. Dios quiere que nosotros seamos atalayas que anunciamos
ese mensaje también. Y que nosotros debemos tener responsabilidad de dirigir a toda la comunidad. Seamos esos pastores que cuidan las ovejas, que están pendientes de las heridas, que buscamos a la apartada con amor y la traemos nuevamente al redil. Que el Señor sea guiándonos para cumplir con esa labor que Dios nos ha encomendado, para anunciar la verdad del Evangelio tal como está escrita en la palabra del Señor. Entonces, hasta aquí este pasaje que espero sea de reflexión para nuestras vidas y para la labor ministerial que cada uno de nosotros desarrollamos. El Señor les bendiga.